Pero también en las últimas clases introdujimos el concepto de función de coordenadas, ¿se acuerdan? El vector de b coordenadas, de un vector dentro de un espacio vectorial que no es necesariamente Rn. A partir de eso definimos el concepto de función de b coordenadas, que es una transformación lineal que relaciona de manera biunívoca lo que un subespacio vectorial de dimensión n con Rn, y de esa manera nace el concepto de espacios isomorfos, ¿sí? O de isomorfismo en términos de una transformación lineal. Y a partir de eso, entonces después definimos el concepto de dimensión. Y hoy día voy a retomar el concepto de función de b coordenadas, función de cambio de coordenadas para definir la matriz de cambio de base. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de esta primera parte de la clase? Lo vamos a mostrar aquí. Hoy día yo creo que voy a ocupar íntegramente las PPTs. Es como clase, como una clase en ese sentido un poco distinta a lo que hemos hecho, que generalmente escribimos lo que está en la pizarra, pero voy a ocupar las PPTs, ¿sí? Hoy día. Entonces a lo que me refería es la parte 2, cambio de base. Esa es como una parte íntegra de la clase, porque la primera parte, que es espacio fila y el teorema del rango, es bastante conocido para nosotros. Aunque no hemos visto el espacio fila, pero se van a dar cuenta que es casi más de lo mismo, en el sentido de lo que habíamos definido nosotros para espacio columna. ¿Ya? Entonces vamos a partir obviamente con la primera parte de la clase y luego vamos a ver lo que yo les mencionaba recién, que es cambio de base. Es decir, si tengo dos bases en un espacio vectorial, ¿cómo relaciono los pesos de ambas bases que me permiten escribir un vector como combinación lineal de ambas bases? Bueno, cuando lleguemos a esta parte va a quedar todavía más claro lo que yo acabo de decir. Bien, entonces partamos entonces definiendo el espacio fila de una matriz. Consideremos una matriz de orden m por n con coeficientes reales. Entonces el espacio fila es el subespacio de Rn definido por el espacio generado por las filas de A. Entonces noten que aquí cuando tengo una matriz, ¿cierto?, de m por n, entonces sabemos que tiene m filas esta matriz A. Yo tomo las m filas y el espacio generado por estas m filas, entonces es lo que vamos a llamar el espacio filas de A. Aquí obviamente es un subespacio, ¿cierto? ¿Por qué digo obviamente es un subespacio? Ah, porque es el espacio generado por vectores. Y nosotros una de las primeras cosas que probamos que era un subespacio son los espacios generados. Bien, ahora, nosotros sabemos que esto no es una base del espacio fila. Para obtener una base del espacio fila, deberíamos sacar las filas que son linealmente dependientes una con respecto a otra, ¿no? Entonces, una vez sacadas todas las filas que son linealmente dependientes con respecto a las que no, entonces vamos a obtener una base. Bien. Entonces, algo súper interesante es que el espacio fila de A coincide con el espacio columna de A traspuesta. ¿Y eso por qué es así? Porque aquí el espacio fila de A coincide con el espacio columna de A traspuesta. ¿Por qué? Porque las filas de A son exactamente las columnas de A traspuesta. Así que si sabemos calcular el espacio columna de A traspuesta, entonces calculamos el espacio fila de A. Ahí Diego se sorprende porque es súper sencillo, es simplemente eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el espacio fila? El espacio fila es el espacio generado por todas las filas de A. Como las filas de A coinciden con las columnas de A, entonces el espacio fila coincide con el espacio columna de A traspuesta. ¿Bien? Entonces, de esa manera, entonces, el espacio columna de A coincide con el espacio fila de A traspuesta, ¿no? Entonces ahí hay un ejemplo muy, muy sencillo. Entonces ahí tenemos una matriz. Entonces tomamos cada una de sus filas, obtenemos el espacio generado por las filas y ese es el subespacio llamado espacio fila. No hay más misterio que eso. ¿Ok? No hay más misterio que eso. Ujú. Entonces, No hay dígame. relación aparente entre el espacio columna de la transpuesta y el espacio columna de la normal. Si, si yo si tengo una matriz y calculo el espacio columna de A y si me pregunto si hay una especie de relación con el espacio columna de A traspuesta, ese, Sí, eso eso, mismo pregunto. ya, esa relación es esta.
sí que coincide con el espacio fila de A. Esa es la relación. Como, es lo mismo que está escrito ahí en la pizarra, Diego. Esa es la relación. No es como que yo pueda, ¿cierto? Aquí, y así como una igualdad acá. Pero sí lo que sabe es que el espacio fila de A traspuesta entonces coincide con el espacio columna de A. Pero así como una relación entre estos dos directa, no. Así como por ejemplo si esto fuera un múltiplo, por decirlo de alguna manera, así que los vectores que generan el espacio columna de A son un múltiplo de los espacios columnas que generan la traspuesta, por ejemplo, de esa manera, no. ¿Ya? Pero Bueno, esta, profe, entonces el espacio fila del normal coincide con el columna de la traspuesta y viceversa. y viceversa. Ah, Claro, ¿por qué? Porque las filas de A traspuesta son las columnas de A, ¿no? sí, 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 sí. ¿Sí? Es ocupando exactamente lo mismo. Entonces, claro, o sea, si yo conozco el espacio columna de A, conozco el espacio fila de A traspuesta, y si conozco el espacio columna de A traspuesta, conozco el espacio fila de A. En realidad, si tú conoces un espacio columna, conoces el otro, ¿no? Por esta relación que está aquí. Entonces, lo interesante es encontrar las bases, que es lo que viene a alusión al teorema que viene a continuación. Si tengo dos matrices que son equivalentes por filas, entonces sus espacios filas son iguales. ¿Ya? Dos matrices que para dos matrices, digamos A y B, entonces B es el resultado de aplicar sobre A de forma consecutiva distintas operaciones fila. Entonces estos dos espacios son equivalentes, el espacio fila de A y el espacio fila de B. Todavía más, si de esta es su forma escalonada, entonces las filas distintas de 0 de B constituyen una base para el espacio fila de A. Y obviamente o sea, para el de B y obviamente para el de A. ¿Ok? Entonces, en términos sencillos, ¿cómo haría un ejercicio en el cual quiero encontrar una base para el espacio fila de una matriz A? La escalono. Y me quedo con todas las filas que son distintas de cero. Esa va a ser una base para el espacio fila de A. O sea, lo que está diciendo que todas las filas distintas de cero de una matriz escalonada de la matriz A, todas esas filas son linealmente independientes. Eso es lo que está diciendo. ¿Ok? Entonces, eh, lo repito una vez más para que quede súper claro. ¿Cómo obtengo el espacio fila de una matriz, digamos A? Súper sencillo, dice este teorema. Y lo vamos a ver en un ejemplo más adelante, por supuesto. Toma la matriz A, escalónala, y todas las filas que son distintas de cero son LI entre sí. Por lo tanto, van a formar una base para el espacio fila. ¿Ok? Tanto de B como de A. Entonces yo creo que aquí podemos ver la demostración de este teorema para que veamos por qué lo que estamos diciendo es cierto. Hay algunas cosas que son más o menos obvias. Miren, eh, lo que vamos a probar aquí es que para probar que dos matrices tienen el mismo espacio fila y que son equivalentes por filas, entonces lo que dice acá es que basta con mostrar que si E es una operación elemental y E de A es la matriz resultante de aplicar E sobre A, entonces estos dos espacios fila son el mismo. ¿Sí? Eso es lo único que basta por probar. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Porque yo de A aplico, ¿cierto? Una operación fila, llamémosle operación fila 1. Sobre esa aplicamos la operación fila 2. Y así aplicamos hasta la última operación fila sobre A, como una composición de operaciones filas, ¿cierto? Y eso nos va a dar la matriz B. Entonces, lo que dice el teorema es que si A y B están relacionadas como hemos mencionado recién, entonces los espacios filas son el mismo. ¿Ok? Entonces, basta con mostrar que estas dos matrices tienen el mismo espacio fila. Porque si estas dos matrices tienen el mismo espacio fila, entonces cuando haga una operación fila sobre esta y esta van a tener el mismo espacio fila. Y por lo tanto esta y esta van a tener el mismo espacio fila. Entonces no hay que hacerlo sobre toda la aplicación sucesiva, sino que basta comprobar que
los espacios fila son el mismo al aplicar solamente una operación fila porque las demás son como composiciones. De hecho, son composiciones. ¿Ok? Entonces vamos a revisar qué pasa con cada una de las operaciones elementales. Entonces, la más sencilla, a ver, probemos esta. Esta que dice acá, porque dice la demostración para esta operación es análoga y para esta es obvia. Pues claro que sí, esta operación fila es lo que cambia, ¿cierto? Una fila con otra, la intercambia de lugar. La fila 1 pasa a ser la fila 2 y la fila 2 pasa a ser la fila 1. Así que obviamente los espacios fila son iguales. Y probar que el espacio fila de la matriz A es igual al espacio fila al haber aplicado esta operación elemental es exactamente lo mismo en términos de procedimiento para probar que estos dos espacios fila son iguales. ¿Ok? Entonces vamos a probar que el espacio fila de la matriz A coincide con el espacio fila de la matriz que se obtiene al sumar a la fila iésima lambda veces la fila jésima. ¿Ok? Probando esto, se prueba esta, porque es lo mismo, y esta, como mencionamos recién, es obvio. ¿Vamos bien, chiquillos? ¿Se entiende cómo vamos, cuáles van a ser los pasos de la demostración? Sí, profe. Ya, genial. Aunque quería hacer una pregunta, Por como para favor. intentar ver si que entiendo bien como la lógica de cómo se aborda eso. Y es que la operación de multiplicar un número, una fila por una constante y sumar la otra, también te la deja igual, siguiendo la lógica de que simplemente estáis cambiando los números, pero te mantiene la misma cantidad de coordenadas. ¿Sería así o no? Claro, lo que sucede es que la nueva fila obtenida, ¿cierto? Es una suma más es la fila original más una ponderación de otra fila, ¿verdad? Entonces, habría que mostrar que los espacios generados tanto por la fila original, o sea, por la matriz original, como el espacio generado por la nueva matriz son iguales. Y en ese caso, creo yo que basta probar que eh, el espacio fila de la matriz, de la nueva matriz, o una de sus filas es linealmente dependiente, ¿cierto? Todas esas filas de la nueva matriz son linealmente dependientes con respecto a las filas de la matriz original. Y los espacios son el mismo, por esta ponderación y esta suma que tú mencionabas también. Como simplemente le sumo a la fila 2 o a la fila 4 más 5 veces la fila 8, dependiendo del tamaño de la matriz, por supuesto. Entonces, esa fila, la que acabo de mencionar, esa nueva fila, si se puede escribir como una combinación lineal de las filas de la matriz original, de hecho lo es, entonces los espacios filas son el mismo. En eso subyace la demostración de lo que vamos a hacer. Mira, miremos aquí. Ya, entonces vamos a tomar una matriz, obviamente de m por n, y vamos a denotar por f sub k la fila késima de A. ¿Ok? Porque vamos a suponer que sobre esta fila eh, vamos a empezar a hacer alguna operación elemental. Entonces, ¿quién es f sub k? Es la fila késima de A y f sub k denota la fila késima de esta que está aquí, de la nueva matriz, a la que le hemos aplicado, ¿cierto?, sobre A la operación que hemos mencionado. Entonces, esto es lo que mencionaba yo recién, chiquillos y chiquillas. Noten que las filas de A y E coinciden a excepción de sus filas iésimas. La matriz A y esta matriz son exactamente la misma matriz a excepción de la fila iésima de la nueva matriz. La fila iésima de la nueva matriz es esta. ¿Ok? Y esta fila y esta fila, por ser escrita de esta manera, o sea, obtenido de esta manera, es una combinación lineal, ¿cierto? De dos filas de la matriz A. La fila iésima y la fila jésima de A. Por lo tanto, esta fila está en el espacio fila de A y por lo tanto el espacio fila de E está completamente contenido en el espacio fila de A. Eso es lo que tú dices en el chat. Tal cual, Diego. ¿Sí? Tal cual. ¿Ok? Entonces este espacio está contenido acá. Entonces hay que ver si este espacio fila está contenido en este espacio fila de E. Si este está contenido acá, tenemos la igualdad y los dos espacios son iguales. Entonces el espacio fila de A, perdón, la fila iésima de A se obtiene como una combinación lineal de dos filas
del espacio fila de E, de los elementos que generan el espacio fila de E. ¿Y cuáles son? Estos de acá. Porque si la fila iésima de E, que es esta, le resto lambda veces la fila jésima de E, entonces voy a obtener la fila iésima de A. ¿Ok? Así que este elemento se escribe como combinación lineal de dos filas del espacio de dos filas de la matriz E. Así que todo el espacio fila de A está contenido en el espacio fila de E. Basta hacerlo con estas dos filas simplemente. ¿Por qué? Porque las dos matrices son iguales a excepción de las dos filas con las que estamos trabajando. ¿Ok? Así que los dos espacios filas coinciden. Ahora, ¿cómo probamos que si B es la forma escalonada de A, o es una forma escalonada de A, entonces las filas que son distintas de 0 de B forman una base? ¿Qué sucede? Si tomo una fila de una matriz escalonada de B y esta es distinta de 0, entonces la fila iésima de B, que es distinta de 0, no puede ser una combinación lineal de las filas de B. ¿Cierto? No puede pasar eso. Entonces linealmente independiente con respecto a las demás. Entonces todas las que son distintas de 0 entre sí son linealmente independientes, porque si fueran dependientes se podrían escribir como una combinación lineal de las otras, entonces tendría filas 0, filas nulas. Entonces las filas que son distintas de 0 de la matriz de una forma escalonada de A son las que forman una base para el espacio fila de A. No sé si esto queda claro, ¿sí? Por ejemplo, lo voy a mostrar con un ejemplo muy sencillo. La demostración es así de fácil, ¿sí? Pero supongamos esto: 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12. Multipliqué toda la primera fila por esto, y entonces esto sería... ah, y aquí vamos a poner, no sé, 1, 0, 1. Entonces, cuando uno obtiene la forma escalonada, o una forma escalonada, porque no es la forma escalonada reducida, sino una forma escalonada, si obtengo una forma escalonada de la matriz A, puedo hacer esto, ¿cierto? A la fila 2 le sumo la fila 1 menos 4 veces. Entonces voy a tener 1, 2, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 1. ¿Ok? Entonces, la segunda fila de la nueva matriz que se obtiene a partir de la matriz A mediante esta operación fila, esta segunda fila, es todo 0 porque la segunda fila es una combinación lineal de la primera. Ahora, esta fila yo no la puedo hacer 0 porque esta fila no es una combinación lineal ni de esta fila ni por supuesto de esta que está acá. Por lo tanto, estas dos son linealmente independientes. Eso es lo que dice acá. Porque en realidad las operaciones filas de este estilo, que son las que estamos utilizando para completar la demostración, no es otra cosa que formar una combinación lineal, ¿verdad?, de las distintas filas de la matriz A. Esta operación forma una combinación lineal de las filas de las matrices a las que le aplicamos las operaciones elementales de este estilo. Por lo tanto, aquellas que no son 0 en la forma o en una forma escalonada de A, entonces evidentemente son LI con respecto a las anteriores. Eso es lo que dice acá. ¿Ok? Por supuesto, esto hay que ordenarlo para dejarlo en su forma escalonada. Yo no he llegado aquí a la forma escalonada de la matriz A. Entonces, ¿se entiende por qué esto es tan sencillito? ¿Sí? Ya, veamos un ejemplo, Sí, chicos. profe, se entiende. ¿Sí? Qué bueno. Ok, entonces veamos un ejemplo. Determinemos el espacio fila de la matriz A. Entonces cuéntenme ustedes. Yo quiero encontrar el espacio fila de esta matriz. ¿Qué es lo que voy a hacer?
lo escalono y cualquier fila que le sume un número más, una coordenada más, sería para el espacio fila. Cierto, la vamos a escalonar, ¿cierto? Hasta conseguir todas las columnas, o sea, perdón, todas las filas posibles que sean nulas. Eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Que es lo que aparece acá. Ya sabemos escalonar matrices a esta altura de la vida, así que esos pasos no los podemos saltar, ¿ok? Entonces, esta es una forma escalonada para la matriz A. Por lo tanto, hemos conseguido todas las filas nulas que podemos conseguir, ¿ok? Entonces, ¿cuál es una base para la espacio fila de A? La primera fila, la segunda fila y la tercera fila. Así de sencillo, ¿ok? Y no hay más misterio que eso. Entonces, lo voy a repetir una vez más, solo para que quede súper, súper claro. Tomamos la matriz que nos piden, encontrar su espacio fila, encontramos una forma escalonada de ella y todas las filas que son distintas de cero, por el teorema que acabamos de revisar, es una base para el espacio fila de la matriz original. Y también del espacio fila de la matriz escalonada. Profe, Dígame. como pregunta rápida. En ese ejemplo, si además hubiera una fila 0, 1, 3, 5, 4, C ¿sería parte de la base o se descarta? 0 no es nula, es cualquier fila pero no nula, O sea, ¿cierto? cualquiera nula. Claro, cualquier fila no nula es parte de la base del espacio fila de A. Ya. Así que, por ejemplo, ¿cuál es el ejemplo que tú habías dado? Supongamos que esto tiene una fila más, ¿cierto? Esto sería, por ejemplo, 0, 1, 1, 3, 5, 4. 5, 4. Ya. Si esta fila no es una combinación lineal de estas de acá, si esta fila no es una combinación lineal de estas de acá, entonces va a ser un elemento de la base. Si esta fila la puedes hacer 0 con estos elementos que están acá, entonces va a ser LD. Entonces por eso cualquier fila no nula de cualquier fila no nula de una matriz escalonada de A, entonces es un elemento de la base. Entonces yo no te puedo decir inmediatamente si esto de aquí es un elemento o no de la fila, porque la primera pregunta que me tengo que hacer si esta la puedo hacer 0 con respecto a estas que están acá. ¿Me entiendes? Sí, profe. O sea, es que me vino la duda porque suponiendo que la había escaloneado y hubiera quedado así, la única forma de obtener esa sería en torno a la segunda fila, porque es la única que tiene un cero, o sea, es la única que tiene un cero en el primer elemento, porque arriba solamente hay una que tenga un elemento distinto de cero. Claro, ¿sí? Entonces, sí, efectivamente, esta es LI con respecto a las demás y después fuiste reduciendo y llegaste a esta matriz B, justo a esta matriz B y esta no se puede hacer 0 con respecto a las demás, entonces va a ser LI con respecto a las demás, entonces va a ser parte de la fila. Ya, profe, que tenía esa duda y la debería corregir. Sí, Gracias. está bien, ¿no? Por favor, todas sus preguntas son muy importantes. Entonces, vamos a hacer alusión nuevamente al teorema del rango y ahí nos tenemos que acordar que el rango de A es la dimensión del espacio columna de A. Entonces, el rango de A, no nos olvidemos que coincide con el número de columnas pivote de A, ¿cierto? Porque las columnas pivote de A nos indican, ¿cierto?, cuáles van a ser los elementos que forman la base del espacio columna de A. Y el espacio columna de A, su dimensión, ¿cierto?, es el número es lo que nosotros llamamos rango también. ¿Ok? Y como el espacio columna de A coincide, ¿cierto? Con el espacio fila, con el espacio fila de atrás puesta, entonces forman una fila para ella. ¿Ok? Entonces el rango de A es igual a la dimensión del espacio fila de A. Entonces aquí, ¿qué es lo que estamos diciendo? El espacio columna de A, ¿cierto?
¿Me estaban escuchando? ¿O Sí, me profe, fui? aunque estoy como con Ah, mucho escepticismo al ver esa fórmula. perdón. Es que, Yo sí, pensé que... profe, solo que no me calza la fórmula. Por eso. Es que antes salió que el espacio columna de A podría ser equivalente al fila de la traspuesta. Entonces, por eso no me calza que ahora diga el espacio columna de A es igual al fila normal. Es que no dice eso. Por eso yo pregunté si esto es lo que pasa. Mira, el espacio fila de el espacio columna de A es, son aquellas columnas que son columnas pivote, ¿cierto? El espacio columna de A tiene una base y esa base son las columnas pivote de A. Y todas esas columnas pivote, ¿sí? Cuando yo las miro por filas, esas filas van a ser distintas de cero. Por lo tanto, esas filas van a formar una base para el espacio fila de A. Entonces, el número de columnas pivote de A coinciden con el número de filas que es de A que son distintas de cero. Eso es lo que dice. Vamos a mostrar aquí un ejemplo. Sería como que la base equivale al fila. No las bases, sino el número. Vamos a mostrar esto. 1, 2, 3, 0, 1, 2 y aquí 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son? Aquí yo estoy tomando una matriz. Tengo esta matriz, esta es mi matriz A. Entonces calculemos el espacio columna de A. Encontremos una base para el espacio columna de A. Aquí A, yo hice trampa por supuesto y ya tengo una matriz que está escalonada. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, Sí, profe. esta matriz, esta columna, es una columna pivote. Y esta columna es una columna pivote. ¿Están de acuerdo conmigo? Esta columna, ¿cierto? Sí, profe. Es ¿Sí? la lógica de siempre. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es esta de aquí? ¿Es una columna pivote, sí o no? No, ¿verdad? Porque este es un cero. Aquí columna pivote y aquí esta no es columna pivote. Entonces, una base para el espacio columna de A es esto. 1, 0, 0, 2, 1, 0. Entonces, ¿cuánto es la dimensión del espacio columna de A? Es 2. 2. Claro, obviamente es 2. ¿Ok? Ahora, miremos la matriz A de nuevo. ¿Cuántas filas distintas de 0 tiene? Dos. 2. ¿Sí? A medida que lo iba explicando me fui dando cuenta de que quería ir. ¿Sí? Y 0, 1, 2 es linealmente independiente con 1, 2, 3. ¿Verdad? O sea, esta no es combinación lineal de esa y viceversa. Entonces, una base para el espacio fila de A, ¿sí? El de A es 1, 2, 3, 0, 1, 2. ¿Ok? Entonces, perdón aquí el desorden. Perdón por esto. Me lo voy a llevar un poquito más abajo, ¿sí? Aquí y vamos a subir esto que está acá. Ya. Esto se llama teorema del rango. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la dimensión del espacio fila de A? Obviamente, me van a decir ustedes, profe, obvio 2. La dimensión del espacio columna de A es lo que nosotros llamamos rango de A. El rango de A es la dimensión del espacio columna. Entonces noten que estos dos números coinciden. Por lo que decíamos recién. El número de columnas pivote
de la matriz A es el número de columnas de la matriz A original, ¿cierto? Que son linealmente independientes entre sí. Por lo tanto, eso me entrega la dimensión del espacio columna de A. Y entonces, aquellas columnas pivote, cuando yo lo miro por filas, van a ser las filas que son distintas de 0 de A, como combinación lineal. Por lo tanto, sé cuál es la dimensión del espacio fila. Esto es lo que coincide, no los espacios. ¿Ahí se entendió un poco mejor? Sí, profe. La verdad es que no lo vi como directamente, sino que fue como que me costó ver eso. Está bien, sí está bien. ¿El resto de compañeros y compañeras entendió lo que estamos mencionando? Sí se entendió, profe. Súper. Sí. Qué bueno, qué bueno. Ok, entonces, ¿cuál es el teorema del rango? Todo lo que nosotros hemos visto se resume en el siguiente teorema. Primero, las dimensiones del espacio columna y del espacio fila coinciden para una matriz A. ¿Sí? Las dimensiones del espacio columna y del espacio fila coinciden. Esta dimensión de A nosotros les llamamos rango de A. El rango de A, recuerden que es la dimensión del espacio columna de A. Pero como coincide con la dimensión del espacio fila de A, entonces cuando mencionamos rango de A podemos estar refiriéndonos a ambas dimensiones. Y ese número es igual al número de posiciones pivotes incluidas en A. Y satisface esta ecuación. Que el rango de A más la dimensión del espacio nulo de A es n. ¿Ok? Esta parte de aquí, la primera parte de acá, la probamos recién, con lo que mencionamos recién. ¿Ok? Entonces lo que basta por probar es esta igualdad. El rango de A más la dimensión del espacio nulo de A es igual a n, donde n es el número de columnas que tiene la matriz A. ¿Cierto? M filas, n columnas. 5 por 4. Entonces el rango de A más la dimensión del espacio nula de A es 4. Si esta matriz fuera de 5 por 4, si fuera de 3 por 8, esto sería 8 en número de columnas. ¿Ok? Eso es lo que falta por probar, esta igualdad que está aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay que notar que la dimensión del espacio nulo de A es igual al número de variables libres en la ecuación A por X igual 0. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Esto nosotros Sí, lo hemos profe. hecho un montón de veces, ¿cierto? La dimensión del espacio Claro. nulo de A es igual al número de variables libres en la ecuación A por X igual 0. Eso corresponde al número de columnas de A que no son pivote. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Que el número de columnas pivote más el número de columnas no pivote es igual al número de columnas de A. Obvio, ¿no? Tengo todas las columnas de A y las separo en dos conjuntos. Las que son pivote y las que no son pivote. Las que no son pivotes, ¿cierto? Entonces son las que corresponden al número de variables libres que tiene la ecuación A por X igual 0. Entonces, a partir de eso... perdón. Entonces, esto de aquí me da entonces que la dimensión del espacio nulo de A más la dimensión del espacio columna de A es igual a n. O sea, el rango de A más la dimensión del espacio nulo de A es igual a n. ¿Ok? Así de sencillo. Pregunta. ¿Esto podría tener una versión equivalente o análogo si estuviésemos trabajando con transformaciones lineales?
No, lo estuve pensando, pero no sabría decirle cómo podría ser, pero sí puedo decirle que estoy seguro que sí, Ya. porque transformaciones lineales todo se puede reducir en parte a matrices. Como todos sabemos que una transformación lineal la podemos pensar como aplicarle a una matriz, a alguna cosa, Ajá. podemos pensarlo como matrices, así que estoy seguro que sí hay un teorema equivalente, aunque no sabría cómo hacerlo. Tendría que darle como un par de vueltas. ¿Te parece, Diego, que lo hagamos juntos? Ya, profe. Sí. Entonces, y por supuesto, el resto de compañeros y compañeras. Entonces, ¿qué pasa con una transformación lineal? Notemos que, si esto hay que decirlo, ¿cierto? Notemos que si t, que va desde Rn a Rm, es una transformación lineal, entonces, ¿cierto? T, que es una matriz de m por n, entonces sí. Vamos a escribir esto. Y sí, ¿cierto? Y sí. T es su representación matricial o matriz canónica, matricial, entonces, ¿están de acuerdo conmigo que el rango de T coincide con el espacio columna de la matriz T, ¿cierto? Y que el espacio o nulo de T coincide con el espacio nulo de su matriz T. ¿Está bien eso, no? Sí, me acuerdo que era una propiedad de eso, de que en caso de que se pudiera pensar como matriz, entonces simplemente coincidía matriz con, o sea, columna con columna y nulo con nulo. Sí, porque esto de aquí, ¿qué es el rango de T? Es el conjunto de las imágenes de T. Y el conjunto de las imágenes de T como combinación lineal, ¿sí? Este espacio, ¿cierto? Se puede obtener mediante este espacio columna. ¿Ok? Y estos dos, lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el espacio, por el teorema del rango, por el teorema del rango, se tiene que el espacio columna de T más el espacio nulo de T, donde cuando digo T me refiero a la matriz canónica de T, de la transformación lineal T, es n. Tengo una matriz de m por n. Si la transformación lineal va de n a m, entonces la matriz es de m por n. Entonces, ¿qué prueba eso? Que el rango de T más el espacio nulo de T, que aquí sería la dimensión, ¿o no? Entonces vamos a poner la dimensión, aquí sería esto así, ¿o no? Esto no está bien escrito. Esto sería el rango del espacio columna de T, ahora sí, más la dimensión del espacio nulo de T. Me había entusiasmado mucho. Es n, entonces la dimensión del rango de T más la dimensión del espacio nulo de T es n. ¿Está bien? Sí, profe. ¿Se acuerdan que el espacio nulo de T también se llama ker de T? El kernel de una transformación lineal. Es lo mismo, ¿cierto? Es otro nombre. Entonces, con ese símbolo, esto queda así. La dimensión
del rango de T más la dimensión del kernel de T, que es lo mismo que el espacio nulo de T, eso es n. ¿Y quién es n? Miren, ¿quién es n? Es la dimensión del espacio de partida de la transformación lineal T. Entonces la pregunta sería si yo puedo tener una versión de este teorema para transformaciones lineales cuando la transformación lineal va, voy a achicar esto un poquito, en lo siguiente. ¿En qué sentido va? En este sentido. ¿Qué ocurre? Y así voy a dejar la pregunta abierta. ¿Qué ocurre si T va de un espacio vectorial cualquiera, no necesariamente Rn, a W? Es una transformación lineal. B y W son espacios vectoriales y la dimensión de B es n y la dimensión de W, eso no es un W, es M. M. Eso. ¿Se entiende cómo uno va relacionando los contenidos que hemos visto, no? Nosotros acabamos de probar este teorema de forma muy sencilla, sencilla en el sentido de que nos hemos apoyado en todas las clases anteriores, por supuesto, por eso esto es sencillo para nosotros, ¿ok? Y nosotros sabemos que toda matriz T, o sea, perdón, que toda transformación lineal tiene una matriz que la representa. Como esto es una matriz, por supuesto, debe satisfacer el teorema del rango. Pero esta matriz nos permite calcular el rango de la transformación lineal T, es decir, el conjunto de sus imágenes, y el espacio nulo de la transformación lineal T, es decir, el conjunto de aquellas preimágenes cuyas imágenes son cero. Por lo tanto, estas dimensiones, como estos dos espacios son iguales, estos dos espacios son iguales y estos dos espacios son iguales, entonces sus dimensiones coinciden, obviamente porque son el mismo espacio, y entonces podemos escribir la dimensión del rango de la transformación lineal T más la dimensión del espacio nulo de T o del ker de T mediante esta ecuación que está acá. Esta suma resulta n. Y n es la dimensión del espacio de partida o del dominio de la transformación lineal T. Entonces ahora lo que yo hago, dado que sabemos que podemos tomar el concepto de transformación lineal y definirlo sobre dos espacios vectoriales cualquiera, que no sea necesariamente de la forma R algo, Rn, entonces me hago esta pregunta. Si puedo relacionar entonces las dimensiones del rango de esta transformación lineal T y la dimensión del ker de T mediante una igualdad similar a esta. ¿Ok? Esa pregunta la voy a dejar abierta. ¿Pero se entiende o no? Creo que sí. O sea, yo lo pienso como una matriz M por N y que tendría que darte M columnas. O sea, M el resultado de la fórmula. Claro, efectivamente. La pregunta es que si yo puedo, ¿cierto? Tomo esta transformación lineal T y determino su representación matricial. Y si determino su representación matricial, entonces con la representación matricial de esta transformación lineal T voy a poder tener este resultado. Y entonces luego voy a querer relacionar la dimensión del rango de la transformación lineal y la dimensión del rango del núcleo de T mediante una suma similar a esto. Yo no esperaría que dé n o no. ¿Y quién es n? Es la dimensión del espacio de partida. Eso es lo que uno esperaría. O sea, lo que estoy diciendo que uno esperaría, le gustaría que fuera tener este mismo resultado. ¿Ok? Y esto sería, y si se obtiene el mismo resultado, sería súper interesante. Porque ahora puedo establecer este resultado, ¿sí? Que sería un teorema del rango, pero general, súper general. No necesariamente para
transformaciones lineales definidas sobre espacios vectoriales de la forma R a la n, por decirlo de alguna manera. Ya, vayamos ahora con la segunda parte de la clase, que es lo que yo mencionaba en un comienzo de esta clase, de hecho, el cambio de base. Entonces, esto es lo que habíamos dicho ya. Tenemos un espacio vectorial B, una base de B, entonces a cada vector de B, digamos X, le podemos asociar un vector de B coordenadas en Rn cuando la dimensión de B es n. Y sabemos que la dimensión de un espacio vectorial es simplemente el número de elementos del conjunto o de una base de B. ¿Ok? Eso ya sabemos hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que lo que nos gustaría es poder determinar una especie de, lo voy a decir así, una especie de maquinaria que me permita relacionar estos dos, que me permita relacionar los vectores de B coordenadas de un mismo vector, digamos X, pero desde dos fases. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente. Si yo tengo dos bases, si B y B' son dos bases de B y X sub B, X sub B' son los vectores de B y B' coordenadas de X. Entonces, la pregunta es, ¿podemos relacionar a estos dos vectores? De alguna manera. A eso me refiero con una maquinaria. ¿Sí? Claro, Diego, ¿qué es lo que tú más o menos propones ahí en el chat? Más o menos eso. Sí, tengo dos vectores de B, tengo un vector X fijo y determino su vector de B coordenadas con respecto a dos bases distintas. ¿Estos dos vectores los puedo relacionar? Esa es la pregunta que me hago. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué me hago esta pregunta? Porque en ciertos problemas es más sencillo trabajar con una base que con otra base. ¿Ok? Existen problemas relacionados con espacios vectoriales que si tú los miras con una base que has fijado, es más sencillo resolver ese problema que con otra base que habías fijado anteriormente. Tengo una duda si el planteamiento se enfoca en aplicar dos bases distintas a un mismo vector y relacionar los resultados, o aplicarle una base a un vector y a ese resultado aplicarle otra vez, pero con otra base. El problema es, dado un vector, que tú has obtenido su vector de B coordenadas para dos bases distintas, es que si tú puedo, sabiendo que la pregunta es así de sencilla. Este vector, ¿lo puedo relacionar con esto? O en otras palabras, ¿a qué me refiero con la palabra relación? Si conozco el vector de B coordenadas de X con la base B, ¿podré conocer el vector de B coordenadas para X utilizando la base B'? Si conozco este, ¿podré conocer este? Y viceversa. Esa es la pregunta. ¿A partir de este podré obtener este? ¿Y a partir de este podré obtener este? Esa es la pregunta que me hago. ¿Ya? Entonces, mira. ¿Cuál es el teorema? Que vamos a llamar teorema de cambio de base, de hecho, ¿sí? Tomemos dos bases, una base B y una base C. Dos bases de un espacio vectorial cualquiera, de dimensión n. Entonces, ¿qué es lo que dice este teorema? Que existe solo una matriz. Haya una única matriz que vamos a escribir de esta manera, de tal manera que esta matriz relaciona
el vector de C coordenadas de X con el vector de B coordenadas de X, por supuesto, utilizando esta matriz. En términos de multiplicación, el vector de C coordenadas de X se obtiene mediante este producto. ¿Quién es esta matriz? Son los vectores de C coordenadas de la base de B. ¿Sí? Es decir, los que están aquí. Son los vectores de C coordenadas de los vectores de la base de B. Con esta matriz, yo puedo hacer la relación que estaba mencionando de antes. ¿Ok? Entonces, ¿cómo obtengo esta matriz de cambio de base? Quiero cambiar de la base B a la base C. El sentido de la flechita es importante. Quiero cambiar de la base B a la base C. ¿Qué significa cambiar de la base B a la base C? Significa escribir el vector de B coordenadas de un vector X, a partir de él obtener el vector de C coordenadas de X. Lo repito una vez más. Tengo el vector de B coordenadas de un vector X. A partir o gracias a este producto puedo obtener el vector de C coordenadas del vector X. Y este producto es matriz por vector. Matriz por vector. ¿Cómo obtengo esta matriz? Tomo la base B y determino los vectores de C coordenadas para cada elemento de la matriz B. ¿Ok? Formo entonces la matriz P y mediante este producto obtenemos lo que hemos dicho. Entonces, en términos de cómo se hace, es muy sencillo. ¿Sí? Entonces, por eso a esta matriz le vamos a llamar matriz de cambio de base o matriz de cambio de coordenadas de B a C. La flechita, chiquillos, es súper importante, insisto en eso, porque la flechita denota de qué base a qué base estoy cambiando. Y todavía más interesante, ¿sí? Desde este producto que está acá, dado que esto es una base, ¿sí? Esto es una base, entonces el conjunto de columnas de esta matriz son linealmente independientes. Y por el teorema de la matriz o por el teorema de la caracterización de matrices invertibles, entonces esta matriz, la matriz de cambio de coordenada, es invertible. Entonces, si yo multiplico esta igualdad, la multiplico por la inversa, ¿cierto? Aquí lo voy a hacer más grande. Esto quería hacer una flechita aquí. C a la menos 1. Entonces voy a obtener que P a la menos 1 de C de esto me va a dar el vector de B coordenadas de X. Por lo tanto, esta matriz me permite obtener el vector de B coordenadas de X a partir del vector de C coordenadas de X. Así que esta es la matriz de cambio de base desde la base C a la base B, que es lo que dice abajito, ¿sí? Entonces, la matriz de cambio de coordenadas de la base C a la base B no es otra cosa que la matriz inversa de la matriz cambio de coordenadas de la matriz B, de la base B a la matriz C, que es lo que dice acá abajito. Profe, Dígame. recién estamos recordando y dejamos el horario ese para el lunes.
Ah, ya, lo discutimos en un ratito. Nos quedan 10 minutitos de clase y ahí lo discutimos. ¿Te parece? Ya. Sí. Bien. De hecho, lo que acabamos de ver lo podemos relacionar con la matriz de cambio de coordenadas que habíamos definido en las clases anteriores. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos definido la matriz de cambio de coordenadas? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mira, si la matriz B, tengo una matriz B, perdón, una base B, y E es la base estándar de E. Entonces, ¿quién es P? B, E es la matriz de cambio de coordenadas o cambio de base de la base B a la matriz canónica, a la base canónica E. Esta matriz de acá, P sub B, ¿cierto? No es otra cosa que la matriz que tiene en sus columnas a los elementos de la base de B. Con esto, entonces nosotros podemos obtener lo siguiente. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Vamos a tomar B1 y B2 como una base de R2 y C1 y C2 otra base de C, otra base de R2. Vamos a encontrar la matriz de cambio de coordenadas de B a C. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Queremos encontrar, insisto en esto, la matriz cambio de coordenadas o cambio de base desde la base B a la base C. Entonces, acordémonos que esta matriz tiene en sus columnas, en la primera columna, al vector de C coordenadas de B1 y al vector de C coordenadas de B2. ¿Sí? Entonces, para eso tengo que encontrar los coeficientes x1 y x2 y 1 y 2, tal que esos coeficientes son los pesos que me permiten escribir como combinación lineal AB1 y AB2, ¿cierto? Como combinación lineal de los elementos de la base C. ¿Ok? Por eso podemos formar estos sistemas de ecuaciones que están aquí. Este de acá y este de acá. ¿Ok? Eso se puede escribir como esta matriz aumentada. Aquí estoy resolviendo en esta matriz aumentada dos sistemas de ecuaciones de forma simultánea. Dos. ¿Cierto? Bien, entonces a partir de acá, entonces podemos notar que x1 y x2 valen 6 y menos 5 respectivamente, y 1 y 2 valen 4 y menos 3 respectivamente. Este es x1, este es x2, este es y1, este es y2. Y estos vectores, y estos dos vectores, cada uno, 6 y menos 5, son los pesos que me permiten escribir B1 como combinación lineal de los elementos de la base C, y 4 y menos 3 son los pesos que me permiten escribir como combinación lineal B2 con respecto a la matriz C. Con estos dos vectores, yo formo entonces esta matriz, que es la que está ahí. Y esta es la matriz de cambio de coordenadas, desde la base B a la base C. Y si quiero obtener la matriz de cambio de coordenadas desde la base C a la base B, simplemente es la matriz inversa de esta. ¿Se entendió esto, chiquillos? Honestamente, profe, las últimas dos diapositivas se me hicieron horriblemente tensas y apenas creo que entendí. Ya. Pero algo así. ¿Ya, pero? No, o sea, es que me quedé con una duda de antes, pero creo que ahora no tiene mucho sentido, pero así. De ahí lo voy a ver esa cuestión. Pero por ahora quería ver si es que me podría explicar de nuevo la anterior diapositiva. ¿Esta? Esa. Y partí bien y después morí. Ya, ¿qué es lo que pasa? Mira, vamos a tratar de explicar esto todavía mejor. Tú tienes un espacio vectorial, CAB, un espacio vectorial.
¿Ya? Y considera dos bases. Vamos a escribirlo. IB, B1 hasta B sub n, base de B. Y vamos a escribirlo así. Y esto. Y C, C1 hasta C sub n, bases de B. Consideremos dos bases del espacio vectorial B. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Luego, si tú tomas un vector, digamos, X en B, entonces tienes dos cosas. Uno, X se puede escribir como combinación lineal de los elementos de la base de B, porque por algo es base. Entonces vamos a escribirlo así. Alfa 1, B1, ¿sí? O vamos a poner beta, ¿ya? Porque es B. Entonces beta 1, B1, más beta 2, B2, más beta sub n, B sub n. ¿Ok? Beta sub n. Pero también puedes hacer lo mismo con, con la base C. Van a existir escalares, tal que X se puede escribir como combinación lineal de la base C, de los elementos de la base C con esos escalares. Gamma 1, C1, más gamma 2, C2, más gamma n, B sub n. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes? Tienes entonces que el vector de C coordenadas, el vector de B coordenadas de X, es el vector beta 1, beta 2, hasta beta sub n, y el vector de C coordenadas para X es gamma 1 hasta gamma sub n. ¿Ok? Entonces la pregunta es si yo puedo, a partir de este vector, obtener este vector y viceversa. Esa es la pregunta que estamos resolviendo. Quiero encontrar, tengo este vector. ¿Podré encontrar este? ¿O Sí, tengo, profesor. perdón? Sí, profesor, hasta ese punto lo voy entendiendo porque simplemente entonces, hasta ese punto lo entiendo bien. Cuando empiezo a hacer las transformaciones con la inversa me morí. Ya. Entonces, ¿cómo hago esto? Mira. ¿Cómo encuentro este vector que está acá? ¿Cómo encuentro este vector que está acá? Entonces, mira. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar si uno sabe esto, mira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a escribir así. Entonces, además. Entonces voy a escribir x sobre beta 1 b1. ¿Sí? Este es x. Además. El vector de c coordenadas de x es esto. Beta 1 b1 más beta 2 b2 más beta n bn. El vector de c coordenadas de x es el vector de c coordenadas de esta combinación lineal, porque esto da x. Pero esto que está aquí, el vector de c coordenadas, es de hecho la imagen de la transformación lineal de c coordenadas. Por lo tanto, esto que está acá se escribe así. Beta 1, B1, C coordenadas, más beta 2, B2, C coordenadas, más beta sub n, perdón, aquí sería beta sub n, B sub n de C coordenadas. Y noten por favor que esto de aquí es una multiplicación
de un vector por una matriz. Le voy a poner la matriz P por el vector beta 1, beta 2, beta sub n. ¿Quién es P? P es la matriz que en sus columnas tiene a B1C, a B sub nc. Pregunta. Yo sé que ya nos pasamos un minuto de la clase, pero pregunta. ¿Se entiende que esta combinación lineal se puede escribir como este producto? Sí, profe, de hecho, ahí radica exactamente mi duda porque no lo pensé con escalares. Lo vi únicamente como el beta uno en C, el beta 2 en C y así. Por eso Ya. es que después no me calzaba, porque justo añadirlo. Ah, ¿y ahora sí se entiende un poco mejor? Sí. Y por ejemplo, yo ahora si le doy una vuelta al resto de la diapositiva, lo voy a entender de más. Súper, Me faltaba porque ese parte, ¿no? genial, porque este beta 1, beta 2, b sub n es este vector. Entonces, esto te queda así. P por el vector de b coordenadas de x. Ese es un b. Entonces, este vector es este que está acá. Entonces, esta multiplicación es eso que está ahí. Entonces, el vector de c coordenadas de x se obtiene como la multiplicación de la matriz P, que es esta matriz, por el vector de b coordenadas de x. ¿Y qué pasa si quiero este vector? Esta matriz es invertible, porque esto es una base. Las columnas de aquí son linealmente independientes, por lo tanto forman una base. Así que esta matriz es invertible. Así que P a la menos 1 por x de c es x de b. Y esta matriz P es la que en el teorema se escribe como así, como la matriz de cambio de coordenadas de la matriz B a la matriz C. Profe, acaba de hacer un spoiler, pero de 30 millones de pasos, pero bueno. ¿Está bien o no? Eh, sí, 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 es que me acordé del paso que hizo de cómo obtuvo la inversa con esa, hizo un spoiler, pero dije, pero bueno. Sí, creo que sí entiendo esa parte. Ya. Y el resto de compañeros y compañeras puede tener la grabación acá porque la clase la terminamos.